Gracias a Dios. Como bien decía la alabanza, Él prepara aguas en medio del desierto, y aún en medio de mucho sequedal, el Señor ya tiene su refrigerio para nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra bendita y por su grande fidelidad que ha dado otra vez esta nueva misericordia para nuestra vida. Estamos meditando con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo la carta a Tito, y realmente estamos contemplando la importancia de lo que básicamente sería llamado la sana doctrina, la sana enseñanza y así. Hemos visto que 10 veces se nombra la palabra buenas, y Dios tiene un propósito por lo cual Él envía su palabra, y realmente es bueno y es necesario para nuestra vida. Aquí encontramos en Tito, aún en su significado de su nombre, significa honorable. Y podemos ver detallado también, aún en el significado de su nombre, aquello que Dios quiere producir en nuestra vida. Bueno, encontramos también, como habíamos dicho, lo que serían los requisitos, como nombra aquí, pero realmente el carácter en que debe ser o lleva el Señor en cuanto a los ministros. Por cuanto, bueno, la palabra de Dios, que no es poca cosa, sino como hemos visto y contemplamos, es poderosa. Dice, pueda llegar realmente a convencer los corazones, para que nada sea realmente un obstáculo para la palabra de Dios, ni siquiera aún aquel que lleva el mensaje. La palabra del Señor debe fluir y realmente ser cada uno de nosotros un canal de bendición, realmente que Dios pueda utilizar con toda libertad para que las vidas también así sean edificadas y para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir rendidos a los pies del Señor. Vemos la necesidad imperiosa y más en este último tiempo del Evangelio, ¿no es cierto? Que como estamos escuchando es potencia divina, es poder de Dios. Y Él obra en nuestra vida a medida que nosotros damos oportunidad y nuestro corazón se va rindiendo a la verdad de la palabra de Dios. Dios tiene allí también toda su libertad para seguir operando en nosotros. Bueno, vemos que el propósito de Dios es muy alto. Él ya tiene planeado, como dice, aún su promesa fue desde antes del principio de los siglos, desde antes que todo fuese formado. Antes aún que el mundo sea formado, ya en las edades eternas, Dios ya había prometido esta vida eterna que está en Cristo Jesús. Bueno, llegamos a lo que sería las instrucciones. Vamos a leer podemos leer el verso 5 y luego vamos a leer el verso 9, en el nombre de Jesús. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego, hablando y detallando acerca del carácter, como habíamos dicho, y calificaciones, podemos decir también, de lo que sería el carácter del administrador. Este puntualmente dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el fin, esta es la finalidad, podemos ver de todo el detalle de Dios, para que también, dice, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Como allí en 2 de Corintios, Pablo dice, nada es contra la verdad, nada se puede ser contra la verdad, sino por la verdad, en el capítulo 13. Y bueno, otra vez esta verdad tiene que ser un reflejo también en nuestras vidas. Luego en el verso 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y esta es la necesidad, otra vez, aún también en los ministros, porque dice, hay muchos de los que realmente no son fieles ministros y que realmente están, llevando, dice, trastornando casas enteras y enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y sabemos que la palabra de verdad es lo que conviene a nuestra vida. Es la necesidad, otra vez, este evangelio exactamente anunciado, y así en toda su pureza, para que nuestra vida sea edificada. Pero dice, hay algunos, dice no, dice hay muchos contumaces. Y bueno, y esta era la necesidad porque Tito otra vez había sido dejado allí en Creta.
Aunque dice yo te mandé, dice el apóstol Pablo, sabemos que fue el Espíritu Santo aquel que había comisionado, aquel que guía y realmente dirige a los ministros. Esta también es de suma necesidad en este último tiempo de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en todo el detalle de lo que el Señor ordena en cada momento, porque el Señor sabe todas las cosas. Y bueno, y así Él puede obrar con toda libertad también. Bueno, aquí nombra la palabra ancianos, dice, estableciese ancianos en cada ciudad. Esta palabra es derivada desde el antiguo pacto, de la costumbre de dar al anciano este lugar. Allí en 1 Samuel 16, cuando Samuel iba para ungir a David, allí también vemos a los ancianos, vistos como, bueno, en experiencia, fueron allí también, salieron para ver cuál era el motivo de la visita de Samuel, y bueno, allí él también le especifica lo que iba a hacer en aquel lugar. Pero en tiempos de Pablo, bueno, parece que en algún sentido eran intercambiables este oficio. Encontramos ancianos consultivos y también ancianos gobernadores en el tiempo del apóstol Pablo. Bueno, los ancianos gobernadores eran aquellos que también administraban la palabra, aquellos consultivos, aquellos por causa de su edad y experiencia, y bueno, por supuesto la palabra también en sus corazones, ¿no es cierto? Pero así fue en el tiempo de Pablo, y vemos aquí cómo fue un detalle también para Tito, para que en aquellos lugares también los ancianos estuviesen. Esto en cuidado, por supuesto, de lo que es la obra de Dios. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 5, porque el interés, ya hemos visto, del apóstol Pablo, si bien era un evangelista, y así llevando el evangelio, era muy próspero su ministerio. Sin embargo, el interés mayor de él era que los santos sean edificados, que sean confirmados, que sean establecidos en la verdad. Y por eso la necesidad de estos ministros también. Capítulo 5 refleja de 1 de Pedro lo que sería, bueno, el corazón de aquellos ministros. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos aquí resaltante, porque aún podemos decir por encima de aquellos ministros está aquel que es el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que también hay recompensa para aquellos que, bueno, atienden cuidadosamente y que con corazón dispuesto y bueno, están así cuidando de la obra de Dios, dice aquí la grey de Dios. Apacentar, dando el alimento, teniendo este cuidado, porque realmente el Señor es ejemplo de esto. Usted puede leer lo que es el Salmo 23, muy profundo, pero allí dice Jehová es mi pastor, dice. Él es realmente nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, y sin nada nos va a faltar. Y así como Él nos enseña cómo es, y que realmente como muestra su corazón, así va llevando también nuestro corazón. Dice, apacentad la grey de Dios, este detalle de lo que debe ser el corazón. Vemos que hoy día esto no es muy reflejado, más bien todo el contrario, ¿no es cierto? Lo que es ganancia deshonesta y fuerza y aún tomando conciencia de los santos y dominio de la conciencia de los santos. Y esto es muy peligroso. Por eso la palabra de Dios es aquella la que nos va a guardar. Guarda nuestros corazones al emitir su palabra, pero también va a guardar la grey de Dios. Y esta es la necesidad de los ministros realmente de corazón sincero. Ya hemos visto que en Tito él era así, de esta manera. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios que puso realmente este mismo sentir en Tito. Y él podía tener un descanso, como habíamos dicho, él tenía colaboradores y realmente eran idóneos con respecto también al sentir que él tenía.
Qué bueno es esto realmente. Y aún en este último tiempo, hermano, usted puede ser también un colaborador en la obra del Señor. Y vemos cómo tiene que ser este corazón por sobre todas las cosas. Dios está buscando corazones dispuestos, realmente que puedan ser sensibles a su voz y así ser un canal propio para bendición de su obra también. Esto hasta dice que venga el príncipe de los pastores y vendrá con recompensa. A veces no es tan fácil, ¿no es cierto? Y también no es muy visto y todas esas cosas como ya sabemos, pero sabemos que va a haber recompensa y esperamos del Señor nada más. Y esto debe existir, porque en los cretenses, dice, bueno, se levantaron, dice, su propio profeta, bueno, dio un testimonio, dice, y aún es cierto, dice, aún su propio profeta, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, y eso es muy triste. Es muy triste porque realmente, bueno, produce estancamiento en la obra de Dios. Y esto trae el error. El pensamiento del hombre está muy prominente siempre a querer engrandecerse a sí mismo. Pero el Señor nos enseña realmente cómo ser verdaderos siervos. Y detalle tenemos en la palabra de Dios, realmente muy especificado como para realmente llegar a contradecir. Esto no se entiende muchas veces, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos. Por eso tenemos que ver siempre a nuestro Señor Jesucristo, fijar nuestra mirada en Él y contemplarle realmente en todos sus rasgos, en aquello en lo cual el Señor nos ha llamado para poder ser fieles y traerle gloria al Señor en todas las cosas. Y así la palabra de Dios no va a tener impedimento, ella va a correr y va a ser glorificada. Y aunque al principio no parezca que nada produce, sabemos, dice Isaías, que a su tiempo va a dar, dice, va a producir aquello por la cual Dios envía su palabra. Y esto es la confianza en la palabra del Señor y en el respaldo que da el Señor por ella misma, ¿no es cierto? Bueno, en este último tiempo el Señor, como vemos en este sentido de este oficio de anciano, no se ve especificado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 acerca de ancianos, bueno, o obispos también. La palabra obispo también aparece allí y significa supervisor o inspector. También siempre proclamaba la palabra del Señor, pero allí en Apocalipsis no vemos tampoco diácono, pero sí vemos nombrado el ángel de la iglesia. Así como el Señor en este último tiempo está mirando, dice, observando y escudriñando los candeleros. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1 y esta es una realidad realmente. Él está como cabeza de la iglesia, está examinando y está tratando con la iglesia, con las asambleas, por medio del ángel de la iglesia. El ángel significa mensajero. Y por supuesto está hablando de los pastores. Vamos a leer el texto, verso 12 del capítulo 1 de Apocalipsis para ver cómo es la postura de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Dice, y me volví para ver la voz que habla conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Luego dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así nuestro Señor Jesucristo, como el juez examinador, Él está paseándose en medio de nosotros, dice que está en medio de los 7 candeleros y allí está mirando, bueno, principalmente los conciertos de los corazones, como nosotros nos estamos volcando al Señor o no. Por eso vemos que realmente nuestro amor es por Él y debe ser nuestro amor por Él, por su palabra, y que realmente seamos impulsados a aprovechar el tiempo que tenemos y cada oportunidad que el Señor nos da.
y poder ver que realmente el Señor está observando todas las cosas. Él se preocupa por nosotros, Él es nuestro dueño, como ya hemos visto. Él nos ha redimido por su sangre y nos ha dado su vida. Bueno, este es un privilegio que tenemos, pero Él es nuestro dueño, es nuestro Señor, es nuestro amado. Y Él está cuidando de nosotros, Él está mirando y se interesa por nuestras vidas. Que realmente nosotros también podamos corresponder y interesarnos y amarle cada día más, hasta llegar realmente a la plenitud de un varón perfecto, como Él está esperando realmente. Gracias a Dios por su palabra. Podemos ver este detalle así en este último tiempo, pero también vemos el otro. Y aquellos, cretenses tenían este testimonio que vemos no era grato, ¿no es cierto? Por eso Pablo está dando énfasis muy puntualmente de lo que es la sana doctrina a Tito, porque por ello, otra vez por el error, vino también esta consecuencia. El error también trae resultados y trae consecuencias muy grandes y tremendas, pero que el Señor realmente sea glorificado, ¿no es cierto? Por eso la necesidad también de los instrumentos, de los ministros que Él usa, para que en nada podamos ser impedimento de ninguna medida en lo que es la obra del Señor en cada santo. Bueno, los cretenses tenían este testimonio, son 12 rasgos que podemos observar de maestros infieles. Se encuentran desde el verso 12 en adelante, yo lo voy a leer para cortar un poquito el tiempo. El primero que describe es contumaces, dice luego habladores de vanidades, engañadores, mentirosos, malas bestias, glotones perezosos, que dando espalda a la verdad son contaminados, incrédulos, negadores de Cristo, abominables y reprobados. Esto no es un buen catálogo, ¿no es cierto? Pero así es la vestimenta de realmente un maestro infiel, de un maestro infiel. Vemos que el juez examinador es aquel que está mirando aún también todo este detalle. La palabra de verdad no puede decir otra cosa. No puede nombrarle y decirle que son puros y bueno, por ahí así nomás, porque realmente este no era su testimonio. Pero otra vez, la sana doctrina es la única que puede sacar a los santos de esta condición. Aún dice los creyentes mismos, para sacarlo de la mundanalidad, de la carnalidad. Dios no quiere ese estado para el Hijo de Dios. No fuimos llamados para quedarnos de esa manera. Dios tiene realmente pensamientos muy buenos para nosotros, pensamientos eternos para nuestra vida y muy grandes, pero otra vez este es el riesgo. Por eso la importancia de la sana doctrina. En el capítulo 2 vemos cómo el apóstol está otra vez impulsando a su compañero, a Tito, a su hijo, dice en la común fe, como hemos visto, y mostrando el propósito y el poder de la gracia de Dios. Dice el verso 1 de Tito 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla, dice. Sí, hay muchos, dice, habladores así, contumaces, pero tú, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta realmente sana doctrina traerá a nuestra vida creyentes sanos, y Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha sacado de todo aquello que, también produce el resultado del pecado, ¿no es cierto? Como cantábamos, no temeré la enfermedad, decíamos, cuando entonábamos. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente, otra vez, muchas cosas que aparecen, muchas veces son como resultado del pecado, nosotros sabemos eso. Pero solamente la cruz de Cristo nos trae libertad a nuestra vida, como allí leemos en Isaías 53, que ahí fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Yendo otra vez a la cruz de Cristo, encontramos todo lo que nosotros necesitamos, nuestra provisión para realmente un andar en victoria en nuestra vida, que aquello que produce. No sabemos muchas veces, son cosas por ahí decimos externas que se manifiestan, pero sabemos que la enfermedad más grande es el pecado.
pero otra vez la palabra, la sana doctrina, aquella buena medicina que Dios nos ha dado. Y todo esto también vemos otra vez, ¿qué nos va a conducir? Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nos lleva a la cruz, nos lleva a considerar a nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Nos lleva a ver su sangre derramada, el poder que ella tiene para nuestra vida, para tomar todo lo que en nosotros necesitamos. Hoy en este tiempo tenemos provisión abundante. El Hijo de Dios puede vivir en victoria. No decimos por ahí pase situaciones, ¿no es cierto?, que Dios permite, pero lo que ello produce es a nuestra vida de poder reconocer a Cristo, de poder reconocer su obra, de ser cada vez más dependiente del Señor. Más es lo que vamos caminando con el Señor, más nos damos cuenta que más necesitamos de Él. No podemos separarnos más. No es como aquel que crece y dice ya es independiente. Acá produce todo el contrario. Vamos avanzando en el camino del Señor y nos damos cuenta que somos cada vez más dependientes del Señor, que le necesitamos más a Él. No podemos estar si no consultamos con el Señor. Dice, tú habla. Qué buen impulso realmente, qué buen ánimo que le da a Tito. Y así también sigue animando los corazones de aquellos ministros que llevan la palabra de Dios. Un tiempo muy difícil, que hay que bregar con muchas cosas, y el error y toda esa impureza que aparece y que quiere tentar aún a los ministros. Pero vemos otra vez cómo la doctrina nos va a llevar a nosotros a ser sanos otra vez y guardarnos de todo ese error que circunda por nuestro alrededor. Encontramos entonces, como decíamos, el propósito y el poder de la sana doctrina o de la gracia. Esta enseñanza otra vez es prominente, sanas o sólidas podemos decir. Y está hecho otra vez enfático en este capítulo. ¿Y por qué? Porque la sana enseñanza o las palabras de gracia otra vez es la única que puede edificar a los santos. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, Hechos 20, 32, conocemos este texto, pero conviene leer porque trae realmente a nuestra vida este ánimo continuo de ver que la gracia, la palabra de su gracia produce esta verdad y otra cosa no. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por eso encomendaba a los santos, dice, a Dios y a la palabra de su gracia, porque ella tiene poder para edificaros, dice, y daros herencia con todos los santificados. Esta sana enseñanza será coronada con un futuro bendito, una herencia, dice acá. Daros herencia con todos los santificados. La fe sana, podemos decir entonces, la fe sana, o la doctrina, sana doctrina engendra fe sana, y la fe sana engendra sana palabra, y la sana palabra engendra buenas obras. Y esto es así. Por eso damos gracias a Dios por su sana enseñanza. Ahora quiere enseñar. Vamos a volver a Tito, y así nos dice detalladamente. Verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué realmente enseñanza, ¿no es cierto? Cómo detalladamente vemos a quién, dice, debía enseñar. A los ancianos, a las ancianas, dice, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes,
a los jóvenes de ambos sexos, podemos decir, y aún a los siervos. Vemos esta una necesidad para no, podemos decir, aflojar. A veces está la tendencia de decir, bueno, y ahora no vamos a hacer, o el cansancio a veces produce esto, a veces en los ministros, pero no hay que bajar la guardia. Cuanto más hay que estar como realmente atalaya en este último tiempo, de velar por la doctrina, de también llevar por este sendero que Dios ha marcado para nosotros, impulsar también de esta misma manera a cada santo, porque realmente en Egipto y de Egipto no hemos sacado nada bueno. Allí el pueblo de Israel, cuando salió, también vinieron las costumbres de aquel lugar, pero todo ello tenía que perecer en el desierto. 40 años, dice, lo probó Dios a Israel, y allí purificó a su pueblo. Allí purificó. Y como vemos, bueno, toda la vieja generación pereció en el desierto, pero la nueva generación, bueno, ella pasó y tomó la heredad. Y así vemos también, la vieja creación no va a heredar en las cosas de Dios, pero la nueva creación es llamada para heredar todas las cosas. Por eso es que hay que darle lugar al Señor, y la nueva vida que está en nosotros realmente debe fortalecerse. ¿Y cómo va a fortalecerse? Y con la palabra de Dios, con la sana doctrina, porque realmente en este tiempo o en este mundo no vamos a sacar ninguna enseñanza buena, no tiene nada bueno. Allí Juan nos enseña que no debemos mirar al mundo porque tiene realmente una luz falsa. También tiene su luz, tiene su resplandor, podemos decir, pero es falso. Y nos llama a que más, no solamente de no mirarle, sino de no dejar nuestro corazón allí, de no amar las cosas de este mundo. Porque realmente donde está nuestro corazón, ahí es el punto. Él quiere tratar en nuestro corazón, el Señor. Por eso, como también en Proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Que nuestro corazón no esté en aquellas cosas que nos sirven. Primera de Juan vamos a leer. Realmente hay mucho detalle y es muy, muy visto de cada uno de podemos decir, diferentes edades o hermanos y así hermanas en la congregación, aún a los siervos, dice, y hay un detalle principal. Pero podemos decir en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15, para todos, realmente este es el punto principal. No améis al mundo, 1 de Juan 3, 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este realmente trae galardón, trae una recompensa, como decía, una vida y una vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida, pudo reconocer Pedro, porque dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a ir quizá al mundo a buscar algún consejo, algún detalle, alguna vista de cómo hacer, de cómo movernos, de cómo decidir. Tenemos la palabra de Dios. Ella realmente es completa para cada una de nuestras necesidades, ya sea que sea anciano, que sea anciana, que sea una mujer joven, o quizás un jovencito, una jovencita. Hay detalle en la palabra de Dios. Quizás está allí como un empleado. En aquellos tiempos habían siervos. Quizás está como un empleado y a veces se quiere sublevar contra su jefe, pero vemos que no debe ser así. En todo momento y en todo lugar podemos, como dice aquí, adornar la sana doctrina. Y esto es lo que nos quiere llevar el Señor. Estos dos puntos principales para que la palabra de Dios primeramente no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego para que, dice, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Podemos adornar este precioso mensaje, esta preciosa verdad que Dios nos está tanto dando a nuestra vida. Tanto alimento sano y puro. ¿Para qué será? Para que nuestra vida sea aprovechable y también otros puedan venir a los pies del Señor. Quizás alguno que está desanimado puede observar
también la vida de aquel que, bueno, dice, mira cómo el Señor está haciendo su cambio. A lo mejor nosotros no vemos, pero si nuestro corazón está allí en amor al Señor y a su palabra, está inclinado al Señor, el Señor está haciendo una obra sin duda y otros van a ver. Y para eso, otra vez, y el Señor es glorificado. Y su palabra dice, la gracia es adornada. Podemos adornar la gracia de Dios. Y la palabra de Dios no es blasfemada. Es muy triste que por ahí se diga, y mira, es un hijo de Dios. Dice que hijo de Dios o que es creyente evangélico. Y mira cómo anda o mira cómo es. Así será y se vuelven del Señor. Y no quieren saber nada del evangelio por causa del testimonio. Ya hemos visto primeramente la necesidad en los ministros y también podemos ver en lo que es cada uno de los creyentes. Vemos cómo Dios ha dejado detalles para cada uno de nosotros. No importa qué edad tengamos, podemos adornar la gracia de Dios y podemos realmente hacer que la palabra de Dios sea glorificada y no blasfemada. Y aún a los santos, y de esa manera animar. Quizá muchas veces no tenemos oportunidad por ahí de predicar, ¿no es cierto?, desde el púlpito o así, en alguna medida, pero nuestro testimonio está hablando continuamente y podemos realmente mostrar eso. Y otros son convencidos por el poder de Dios obrando y operando. ¿Y qué va a decir otra cosa? El adversario se avergüenza porque no tiene nada malo que decir. Muchas veces he escuchado esto y dice, pero dicen mal de mí y esto no es. Pero ¿será que hemos dado ocasión para que digan mal de nosotros? Primeramente pensamos eso. No. Entonces, bueno, tranquilo nomás. Dios dice, bienaventurados si hablan de vosotros mintiendo. Pero si en verdad están observando y hay algo malo, bueno, qué detalle más triste. Otra vez que podamos tomar la gracia de Dios. Y realmente, como dijo Pablo, no ha sido en vano para conmigo, sino que realmente tomó de su gracia y esta gracia de Dios sobre una transformación muy grande en su vida. Y así también tiene el poder para obrar en nosotros, porque Dios no ha cambiado, porque su palabra no ha menguado, porque el poder de su gracia no ha menguado. Es poderosa, aquella que levantó a Pablo, también es poderosa para levantar nuestra vida y seguir transformándonos y poder dar este testimonio realmente. Qué hermoso es poder adornar la gracia de Dios. Entonces vemos otra vez que en los creyentes no había este carácter, sino más bien un carácter imprudente, relajado, pero otra vez observamos que amor del Señor, que amor también del ministro de Dios, para volver otra vez a conducirle por el sano sendero. Dios nos ha llamado y ha marcado ya un camino por donde andar. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es nuestra salvación, salvos por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros, es un don de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos claramente cómo Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe, no por obras nuestras, no porque éramos buenos o hicimos algo para ser salvos, sino más bien porque hemos venido rendidos a los pies de aquel que obró todo por nosotros. Le reconocimos y por la fe en Cristo Jesús, Dios nos salvó por gracia, por su infinita gracia, por su amor y su misericordia, como dice más atrás. Pero ¿por qué o para qué? ¿Para qué? Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que en nuestra vida ahora haya este detalle de realmente esta nueva creación que está en nosotros. Él preparó, dice, este camino, ya también de antemano. Él también preparó el camino para que nosotros pudiésemos andar en él. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Y bueno, allí dice, bueno, paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas. Y preguntad si todavía no estás sabiendo, preguntad a Dios por las sendas antiguas y andad, dice, en él. Y así realmente, si queremos
agradar a Dios, vamos a mirar por su palabra y ella nos va a conducir sabiamente, como estamos escuchando, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Está para alumbrar nuestra senda, para alumbrar nuestra vida. Bueno, gracias a Dios. Entonces, este es un detalle. También dice de Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. También anima otra vez a Tito que él, dice también, sea ejemplo. Esto también anima a Timoteo. Este ánimo es también lo mismo, exhortación, es la misma palabra. Exhorta o anima a estos hijos amados de Pablo, hijos verdaderos, hijos en la fe, le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como otra vez dice, sé ejemplo, dice, de los creyentes. Y por ahí queremos mirar y bueno, otro no es así. Y queremos inclinarnos a no obedecer al Señor. Hay mucho por obedecer al Señor, un poquito de desvío no es nada, dice a veces el joven. Pero dice acá, no, dice, sé ejemplo tú de los creyentes, sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, ni otros, ni uno mismo. Porque a veces uno mismo está teniendo en poco lo que Dios quiere hacer en nosotros. La juventud es tan hermosa, es un tiempo tan bello para poder rendir al Señor. Hay mucha fuerza y que realmente esa fuerza sea para el Señor. Y no hay ninguna pérdida, hermanos, en servir y amar al Señor en la juventud. No hay pérdida. Yo creo que el enemigo nomás tienta y quiere engañar al joven, queriéndole mostrar el brillo de cosas que realmente perecen. Como dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, como cantábamos, la tierra pasará, pero su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Y miramos por la palabra y somos animados. Dice no solamente a poder mirar por el Señor, sino a ser ejemplo también de otros creyentes. Y otro creyente puede ser animado, joven, por tu testimonio. Puede ser levantado por tu testimonio. Realmente el Señor es fiel. Qué lindo es ver a los jóvenes rendidos al Señor, que están amando al Señor, que están buscando del Señor. Porque vemos cómo pasa rápidamente nuestros años. Y de acá a un tiempo, bueno, recordamos muchas cosas, por allá cuando teníamos 12, 13, 14. Y aprovechamos este campamento, cultos y así con los santos. Pero rápidamente nos damos cuenta, conversando por ahí, ya estamos alcanzando los 40. Y hay jóvenes que tienen aquella edad. Y qué lindo es porque siendo formados con la sana enseñanza, si el Señor no viene antes, ellos también puedan enseñar a otros. Puedan enseñar a otros de esta misma manera, siendo ejemplos, amando la palabra. Joven, no hay pérdida. No deje que el enemigo le engañe. No deje que el enemigo le engañe. Dice que vas a rendirte al Señor ahora. Espera un poco más. Un poco más a veces se piensa, pero a veces ese poco más resulta en una pérdida grande y muchas lágrimas innecesarias. Dios quiere y puede usar tu vida ahora. Niño, Dios quiere y puede usar tu vida ahora. Porque como dice la palabra, el Señor dijo, ¿no oíste? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños, dice, es los que maman, fundaste la fortaleza. Aún ellos pueden llegar a ser fortaleza para nuestra vida. Por eso Él no les reprendía, ni los alejaba. Dice, a los que le acercaban, los bendecía, dice, los bendecía. Porque era oportunidad aún al niño para enseñarle de la palabra. Y que puede estar en la presencia del Señor. Hoy está Él en medio de nosotros, como hemos leído, en medio, dice, de los candeleros, en medio de los candeleros. Y Él está mirando nuestra vida, que realmente sea llevada en este amor por Él y en este camino realmente de amor por su verdad. Porque Él va a galardonar. Él es aquel que va a galardonar. No vaya a esperar la recompensa de los hombres. No vaya a hacer algo o quizás, moverse o esperando que por ahí alguien
le dé una palmada, le diga qué bien, qué bárbaro. Bueno, es lindo a veces si te anima en el Señor, pero estamos esperando la recompensa del Señor. Estamos mirándole al Señor, esperando que un día también Él pueda entregar la recompensa. Qué gozo será ver que Él puede recompensar aún a un niño que ha amado al Señor y se ha preparado. Que pueda recompensar a un joven, no importa la edad que tenga, pero un corazón realmente dispuesto puede ser fiel desde su juventud, desde su niñez. Y si llegó a la edad de la ancianidad, bueno, también le anima para que también pueda llegar a ser ejemplo por causa de su edad, de los años vividos también en el Señor, aprendiendo de su palabra, de la sana doctrina, animar a otros que es más joven realmente y mostrar que en el Señor no hay pérdida, sino una ganancia muy grande. Que el Señor añada bendición a su palabra.